Hola de nuevo, bienvenidos a otro video en esta serie de Ingeniería en Manufactura para la Asociación ASART. En este video nos vamos a enfocar ya en un proceso mucho más manual. Ya no vamos a hablar de máquinas o CNCs como hemos estado haciendo con los procesos anteriores, sino que nos vamos a enfocar en un proceso más manual que requiere de mayor experiencia el operario o el soldador como lo son los distintos tipos de soldaduras industriales. Acá vamos a ver una pequeña introducción a las soldaduras industriales. Hago el paréntesis. Hay soldaduras también para dispositivos electrónicos, que esas no las vamos a ver. Vamos a enfocarnos en soldaduras industriales y en específico para metales. Vamos a ver cuatro de los tipos de soldaduras, porque hay muchos más, pero cuatro de los tipos de soldaduras que generalmente se encuentran o son más comunes en la industria. Adicionalmente agregué el spot welding, que es común encontrar en industria de laminado o metalmecánica. Algunos criterios de selección para que tengan una referencia y ejemplos reales con ilustraciones. Conclusión y un reto al final de video. La soldadura como tal es un proceso de manufactura y unión de materiales, principalmente metales, pero también se pueden termoplásticos, que logra la fijación localizada de dos o más piezas mediante la aplicación de calor, presión o una combinación de ambas, con o sin la adición de un material de aporte. A diferencia de las uniones mecánicas, como pueden ser los remaches o tornillos, la soldadura altera la estructura física de las piezas en la zona de contacto, fundiendo las superficies base para que al enfriarse se solidifiquen formando un solo cuerpo continuo, una sola pieza, por así decirlo, con propiedades mecánicas que a menudo igualan o superan las de los materiales originales. No es de extrañarse que en algunas estructuras, en algunas piezas soldadas, fallen los componentes o las piezas que se están soldando fallen antes que la propia soldadura. Sino que el más común de los tipos de soldadura es la de arco convencional o, o por sus siglas en inglés Shielded Metal Arc Welding, que es popularmente conocida como soldadura de electrodo revestido. Es un proceso de unión por fusión que utiliza el calor de un arco eléctrico establecido entre un electrodo consumible cilíndrico, que son estas varillitas que se ven ahí en la infografía, y la pieza de trabajo. El arco eléctrico, que alcanza temperaturas superiores a los 3500 grados Celsius, funde instantáneamente el núcleo metálico del electrodo y el metal base para crear el baño de fusión. La clave de este proceso radica en el revestimiento fundente que recubre el electrodo, que serían estas partecitas. Él tiene un revestimiento del electrodo que al quemarse bajo la acción del arco eléctrico se descompone químicamente, generando un gas de protección inerte que aísla el metal líquido de la contaminación por oxígeno y nitrógeno atmosféricos. El revestimiento produce también una escoria fundida de baja densidad que, digamos, flota, por así decirlo, sobre el baño de soldadura o sobre el cordón de soldadura, protegiéndolo y moldeándolo durante la solidificación antes de ser removida mecánicamente. ¿Por qué digo que mecánicamente? Porque, como se ve en esta imagen, que a la derecha de la infografía, una vez que queda el cordón de soldadura, se utilizan cepillos metálicos o piquetas para poder remover ese cordón. Es una tecnología altamente versátil, robusta también, es idónea para trabajar en exteriores y reparaciones estructurales de campo, ya que el equipo es portátil, autónomo ante corrientes de aire, requiriendo únicamente una fuente de potencia eléctrica, que puede ser inversora o un transformador, y sobre todo, al igual que todos los procesos de soldadura que vamos a ver de aquí en adelante, la destreza técnica del soldador para controlar manualmente la longitud del arco y la tasa de posición. También tenemos el proceso de soldadura MIG-MAC, que es la soldadura por arco de metal y gas.
de su acrónimo en inglés, que sería Gas Metal Arc Welding, comúnmente denominada MIG o MAC, según el tipo de gas. Es un proceso de fusión semiautomático o automático, dependiendo del equipo que estamos usando, que establece un arco eléctrico entre un electrodo de alambre sólido e ininterrumpido y la pieza de trabajo. El alambre consumible, aquí ya no vamos a hablar de electrodos o las varillitas que vimos en el caso anterior, sino que vamos a hablar de alambre consumible, que son estas bobinas. Este es impulsado continuamente desde una bobina a través de una antorcha mediante un sistema motorizado de rodillos, son unos rodillos de alimentación, actuando simultáneamente como electrodo y como material de aporte. Esto elimina las interrupciones por cambio de electrodo típicas del proceso anterior, donde en el proceso anterior, puedo volverme un momento, en el proceso anterior, cuando se va haciendo el cordón de soldadura, estas varillitas se va haciendo cada vez más pequeñas hasta que hay que cambiarlas. En el caso del sistema MICMAC, como el rollo se alimenta automáticamente o semiautomáticamente, entonces siempre vamos a tener, por así decirlo, material para, para soldar. La protección del baño de fusión, en este caso, no proviene de un fundente sólido, por la temperatura él se va a descomponer, sino que hay un flujo de gas externo constante que se dosifica a través de la boquilla de la antorcha. Se clasifica como MIG si utiliza gases inertes como argón o helio para proteger materiales no ferrosos o inoxidables, y como MAC cuando emplea gases activos como dióxido de carbono o mezclas de argón con C2, para soldar aceros al carbón, por ejemplo. Dependiendo también de los parámetros eléctricos configurados en la fuente de poder, el metal se transfiere al baño a través de diferentes modos físicos, ya sea como un cortocircuito, como transferencia globular o arco spray. Que ya estos son unos temas ahí más complejos que no voy a entrar en detalles técnicos. Em, Se destaca globalmente en la industria manufacturera por su alta tasa de posición, mínima generación de escoria y eh, excelente velocidad operativa en las líneas de producción. Voy a hacer un paréntesis. No sé si habrán tenido la oportunidad alguna vez de ver cómo se ensamblan las carrocerías en las líneas de producción. Generalmente se utiliza este tipo porque es muy rápido para estas líneas. Continuando, tenemos la soldadura por arco de gas tungsteno o Gas Tungsten Arc Welding, por sus siglas en inglés, popularmente conocida como TIC. Eh, es, es un proceso de unión por fusión de alta precisión que utiliza un arco eléctrico establecido entre un electrodo de tungsteno, esta vez que este electrodo es no consumible, y la pieza de trabajo. Dado que el electrodo no se funde, el electrodo de tungsteno, dado que no se funde, durante el proceso, debido al altísimo punto de fusión que este tiene, que ronda los 3400, si no me equivoco, 3400 grados Celsius, el calor del arco se emplea exclusivamente para derretir el metal base, mientras que el material de aporte, en caso de ser necesario, se introduce manualmente de forma externa en el proceso mediante una varilla. La protección total del proceso fundido, la zona de soldadura del entre el electrodo y la punta de la varilla contra la contaminación atmosférica se logra mediante un flujo continuo de gas, similar al proceso anterior, pero esta vez es puramente inerte, que es generalmente argón de alta pureza. Se dosifica a través de una tobera cerámica, que es esta partecita rosada que vemos en la antorcha. Este método destaca por ofrecer un control excepcional sobre el aporte térmico y la visibilidad del arco al momento de soldar. Permite realizar cordones estéticamente impecables, libres de escoria y altísima integridad metalúrgica entre los puntos de unión. Lo convierte en un estándar técnico indispensable para soldaduras en espesores delgados, aleaciones de aluminio titanio y tuberías de acero inoxidable con especificaciones de soldadura muy críticas. Por otro lado, tenemos la soldadura oxiacetilénica o autógena,
es un proceso de unión también por fusión de tipo químico, que utiliza el calor generado por una llama de muy alta temperatura para licuar las caras de contacto de las piezas. Cuando hablamos de licuar, hablamos coloquialmente para derretir las caras de contacto entre las piezas. Puede ser con o sin la adición de un material de aporte externo en forma de varilla. Esta energía térmica que se produce mediante la combustión controlada de una mezcla de un gas combustible, que es el acetileno, y un gas carburante, que es el oxígeno. Por eso el oxi viene del oxígeno y el acetilénico del acetileno. Estos se almacenan a alta presión en cilindros independientes y se dosifican a través de reguladores hacia un soplete manual, donde estos se mezclan homogéneamente. Dependiendo de la relación volumétrica entre el oxígeno y el acetileno, la relación volumétrica de ambos gases, la cual es ajustada mediante estas válvulas, se pueden obtener tres tipos de llama. Puede ser neutra, con una proporción de 1 a 1, que es ideal para la mayoría de los aceros. Podemos tener una llama oxidante, que es donde hay un exceso de oxígeno, que es usada para latón y bronce, por ejemplo, o una llama carburante, que es donde hay un exceso de acetileno, que genere, por ejemplo, se puede utilizar para lesiones de aluminio o tratamientos superficiales. Ha sido desplazada en la industria pesada por los procesos de arco eléctrico debido a su menor velocidad de deposición y una zona afectada por el calor mucho más amplia, pero sigue siendo una técnica fundamental en talleres de mantenimiento, fontanería, refrigeración, gracias a que tiene su total autonomía eléctrica. Y también por la versatilidad del suplete, el cual también puede configurarse para operaciones de calentamiento, doblado y oxicorte de metales. Entonces, no necesariamente se utiliza para soldar, también puede ser para tratamientos térmicos o para cortar. Al igual que todos los procesos de los tipos de soldadura que hemos visto hasta el momento, todos requieren de una alta experiencia del soldador. De hecho, no en vano, no sé si ya lo había mencionado, pero no en vano, los soldadores se certifican. Hay entes que certifican el tipo de trabajo, el tipo de industria para la que se va a soldar. Eh, Podemos encontrar soldaduras hasta incluso debajo del agua. Utilizan buzos para poder soldar. Entonces es un mundo muy, muy amplio. Para mí muy, muy bonito este tema de la soldadura. Pero sí requiere alta experiencia y alto entrenamiento por parte de los soldadores. Por otro lado, ya un poco más metido en un entorno un poquito más industrial, tenemos el spot welding o la soldadura por puntos. Este es un proceso de unión termoeléctrica por resistencia en el que dos o más láminas metálicas superpuestas se fijan en puntos localizados mediante la acción entre presión mecánica y una corriente eléctrica de alta intensidad. Esta no requiere gases de protección ni material de aporte. El proceso se basa, sin entrar en mucho detalle, se basa en la ley de Joule, donde los electrodos de aleación de cobre prensan las láminas con una fuerza constante y de forma casi instantánea se descargan miles de amperios a baja tensión eh, para permitir el proceso de soldadura. Es un proceso altamente automatizable, muy, muy rápido. En conjunto con el MIG, es altamente utilizado en entornos automotrices. Em, Ya estos requieren, como se ve en la imagen, unos sistemas en la máquina un poquito ya distintos, donde no solo se hace uso de electricidad, sino también de presión mecánica. Acá les dejo una comparativa de procesos, sin entrar en detalles altamente técnicos, pero lo que quiero es que tengan una noción de cuáles son una comparativa para los criterios de selección de cada una de las tecnologías. Se las dejo. Y luego unos ejemplos reales de tipos de soldadura. Esta de aquí arriba es el proceso, el primero que vimos por el electrodo revestido. Acá tenemos un proceso MIG, acá también. Este es el spot welding,
donde vemos las dos partes de la máquina haciendo presión y por ellas también pasa el flujo por ellas también pasa los amperios que hablamos para poder permitir el proceso de soldadura. Aquí tenemos la oxiacetilénica con sus mangueras que vienen desde el cilindro, los cilindros, perdón. Este es un proceso TIC con el electrotungsteno. Acá otros ejemplos de cómo se ven distintas técnicas de, de los cordones de soldadura, salvo el proceso de spot welding, donde va a depender del diámetro del punto de la máquina. Estos otros ya dependen 100%, de nuevo, vuelvo a mencionarlos, de la habilidad y experiencia del, del soldador. Esta es una imagen de referencia de los distintos tipos de plomas que le mencioné en la oxiacetilénica, dependiendo de qué vayamos a cortar o la operación que queramos hacer. Y por acá, sumamente importante, porque lastimosamente, al menos en Costa Rica, es común encontrar gente soldando con solo el vidriecito oscuro, ni siquiera con con máscara. Pero es sumamente importante utilizar todo el equipo de seguridad en este tipo de operaciones. Les dejo un pequeño reto que es más que nada de análisis, donde se debe fabricar un tanque de almacenamiento, algún producto alimenticio se va a transportar, se va a almacenar acá a presión. Entonces la idea es que analicen cuál de todos los métodos estudiados garantiza la higiene. Aquí les di una pista y la resistencia requerida para poder soldar este tanque. Muchas gracias, espero les haya sido de agrado y utilidad este video. Suscríbanse a la asociación ASART y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.